En el video anterior gozamos de un bello atardecer en Santa Catarina, una gran noche en San Antonio de Palopó y una primera impresión de Panajachel. Ahora en un solo día iremos a San Pedro de la Laguna, su mercado y miradores. Visitaremos Santiago para comer el mejor ceviche de todo Atitlán, a San Juan la Laguna para empaparnos de su cultura y tradición. No podía faltar un clavado en San Marcos. Les daré los mejores tips de cada pueblo para que elijan en cuál o cuáles hospedarse. Llegamos a San Pedro la Laguna. Elijan San Pedro si buscan diversión, ascenso al volcán, termales y temazcal o grafitis y murales. Tienen todo tipo de frutas y verduras que también tenemos en Perú, ¿eh? Está genial, o sea, hay de todo para poder comer, comprar, explorar. Lo único que sí es que la fruta sí es un poco cara, creo yo al menos. ¿Cómo sale? 2 por 15, naranjas importadas. 2 por 15, ¿y la piña? Piñas a 13, tengo de a 15. A 13 y a 15. Iremos caminando hasta el mirador más alto mientras recorremos el pueblo. Acompáñennos. Qué hermoso, carajo. De San Pedro de la Laguna. Miren, ya donde hemos llegado. Ya no hay nada, miren el lago por aquí, mira el lago. Allá al fondo ven el lago. Estamos bien alto. Hemos subido bastante, como jugando. Incluso vamos a tomar desayuno gratis, mira, llevamos unas paltas. Hay harta palta y lecho. Un desayuno gratis, encontramos limón y hacemos nuestra ensalada, ya está, ya. Qué hermoso, carajo. Verde ya, no sabes. Qué rico. La vista que nos espera más arribita, ¿eh? Ajá, vamos por ella. El camino que venimos caminando desde abajo, al cual de la bahía, es que van a llegar a este mirador. ¿Ven? Hay dos incluso. Desde abajo, allí tienen la ruta de los miradores. Una gran opción, pero nosotros buscamos miradores naturales. Y qué suerte la nuestra. Qué suerte hemos tenido. Nos han invitado a pasar a su casa a ver estas increíbles vistas. Relajito, comiendo pancito, paseando por la nada. ¿Cómo está, buenas? Estamos por el mercado. Parece que esta parte del mercado ya es mucho. Hemos bajado por otra parte, hemos empezado de allá, hemos dado una vuelta en U. Y por esta parte que hemos bajado, el mercado sí se siente mucho más del pueblo como tal, ¿no? Está muy bonito, muy pintoresco. La gente, la vestimenta de las personas, muy bello, de verdad, hermoso. 40 de la libra. Y hay de 30. ¿Y ese qué pescado es? Mojara. ¿Y este de aquí? Lubino. ¿A cuánto es la libra? 60. 60 la libra. Al parecer, el pescado que más se consume aquí es la mojarra, porque la sacan de acá del mismo Atitlán. Muy económica y muy rica, así que a probarla. En el mercado, un batido, se ve bien bueno, 7 quetzales. Jugo de naranja 10 y
pedazos de fruta a 2 quetzales. Y está bien rica. Melón verde. No es que falte madurar, así es, está dulce. Está bueno. O sea, ¿y cómo hacen para consumir? ¿Qué agua consumen? ¿Cómo? Para tomar, para beber. Compramos, para beber compramos. O sea, increíble con toda esa cantidad de agua que tienen. Esto todo es para venir a lavar, a bañar y todo eso. Sí. Oh, qué duro. Diana, lo siento, pero ya el volcán está a punto de explotar. Entonces, ¿qué puedes decir? Tus últimas palabras, ya no hay dónde correr. Y ya estamos a punto de embarcar para San Antonio, Santiago, perdón. Cachetada para mí. Santiago es un pueblo de artesanos, con gran gastronomía, menos cantidad de turistas y más posibilidad de tener contacto con nativos y visitar a un ser medio santo, medio dios, Maximón. Bueno, venimos como recomendación del mismo lanchero, así que vámonos para allá. Aquí en Santiago es un arte textil muy bello, muy bello. Muchas gracias. Miren este tipo, todo en cuero y en pilares muy coloridos. Foto con el sombrero, 2 quetzales. Está bueno el negocio. Me llevo el sombrero, lo compro y cobro yo. Me lo llevo pana, ya me cobro 3 quetzales en pana. Hago negocio. Hago negocio. ¿Mochilita? ¿La de los loros? ¿Sí? 125. ¿Cuánto? 125. Hermosa. Hermosa. 125. Miren esta belleza. ¡Qué belleza! En 100 incluso no se puede dejar. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y estos manteles cuánto están? 200. 200. El mejor ceviche de todos los pueblos está aquí en Santiago. Y obviamente tenemos que venir a comer aquí. Teníamos que venir a comer aquí. Y qué mejor que recomendado por los mismos pobladores para ir al Lake Atitlán, restaurante, donde el precio aproximado está entre 35 y 45 quetzales. Excelente. Cabe resaltar que en toda la calle, desde el puerto hacia arriba, una zona muy comercial, con mucha textilería y mucha oferta gastronómica. Atendemos las mesas, no sé cómo, pero vamos a comer. Nos iremos nadando hasta Panajachel, pero tenemos 100 quetzales en el bolsillo, nada más. Todo buen ceviche, el ceviche debe ser fresco. Pescado, marisco fresco y limón, la primera exprimida. Lake Atitlán Cevichería, recomendado por muchos lugareños como el mejor ceviche de todo el agua, porque se come, los mejores ceviches están aquí, en Santiago. Ah, lo siento, pero antójense. Miren, entre 2 al sol, entre 7 al dólar, así de fácil. Por estos precios que están excelentes, vamos a comer algo de calidad. Miren la presentación nada más de esto.
estén aquí, en San Ignacio, tienen que ir al Rey Tepe Pool, una caminata de 1 hora. Y bueno, no hay tiempo para eso, pero quedan agendas. El cementerio pues no es mirador. ¿Tocó hacerlo? Bien, ya, súper. Sí, Ya, wow, bueno, vamos a comer, vamos a tragar, ya no vamos a comer. En el mundo que he visto que come mucho, al igual que yo, que sea delgada, es mi hermana. Pero ya encontré una tercera. Es mi segundo plato. Y dice que le va a quedar chiquito todavía. Está pensando en el tercero ya. Salvador Ramírez. Salvador Ramírez, ya saben, aquí en familia, casa familiar, nos vamos a recibir con una gran comida. De verdad que Santiago, básicamente uno viene aquí y cree que es simplemente un lugar de artesanías, etcétera, pero deben saber que se come muy rico y muy barato. Muy barato. Si solo tienen visa, pues hay un lugar llamado La Estrella, que además de restaurante también es hotel. Y no es tan caro, ¿no? Y pueden pagar con visa. La diferencia es que aquí es más rico, según lo que nos dicen todos los comensales aquí del pueblo como tal, y lo hemos comprobado comiendo. No podemos compararlo con el otro lugar porque no hemos comido allí, pero estaba muy bueno. El precio sí era, creo que, insuperable. Y si no tienen quetzales, pueden pagar con dólares. Y nos lo han cotizado a 8. Yo pensé que era 6, no, nos habían cotizado a 8. Ya, súper barato. Súper barato. Y la mejor cotización de dólar que van a encontrar en todo Guatemala, creo. Ya hemos llegado, se está preparando para la ceremonia maya. La boda maya que vamos a tener acá. Mira, ya se ha puesto su indumentaria correcta. Ahora nos vamos a San Juan La Laguna. La forma más rápida es en lancha a San Pedro y luego un tuk-tuk por 5 o 10 quetzales a San Juan. Otro dato, bien a Santiago, como en casi todo lugar, pero ahí en especial se le van a acercar mototaxistas, los conductores de tuk-tuks, tratando de venderles un tour por lugares, digamos, bastante visitados de la zona. Entre ellos resaltan un altar de un ceremonial maya y unas vistas simpáticas a los 3 volcanes. Todo el paquete van a querer vendérselos en 100 o hasta 200 quetzales por persona, pero lo correcto es que paguen como máximo 150 por pareja, ¿no? Máximo hasta 2 personas. Si están solos, negocien, ¿no? Si quieren hacer el recorrido total de los 6 lugares. Si no, solamente podrían ir a visitar el lugar, almorzar, que es un muy buen lugar para almorzar, y ir al mirador, que les cobran entre solo 20 quetzales por llevarlos. Y tienen acierto. Lo tomen a la primera, caminan 1 o 2 cuadras y adentro consigan un tuk-tuk ya con precios estándares, ¿no? O sobrevalorado. Hay carretera para Santiago, así que pueden llegar manejando tranquilamente a comer un buen cevichazo. Si son de aquí, de Guatemala, y están viajando en auto. Nuestra idea era iniciar desde el pueblo más alejado de Panajachel e ir regresando en orden a Panajachel, porque hemos reservado ya con tiempo de anticipación, por una planificación errónea, una segunda noche en Panajachel. Entonces, nuestra meta, como les vuelvo a repetir, era iniciar desde el pueblo más alejado. Ya de regreso nos topamos con esta linda familia que ven aquí al frente, que nos ha invitado a caminar junto a ellos para tomar unos tuk-tuks a San Juan. Y así nos estamos esperando que salga el colectivo en los botes y nos lleva a San Juan. Entonces, y además tenemos una experiencia de ir por el borde de la, no sé, carretera, será, no sé, vamos a ver qué nos espera, pero viendo el lago por todo el borde. Así que vamos a ver qué tal nos va. Igual, me han recomendado una caminata de 2 horas y media de un punto A a un punto B. Voy a ver cuál era. Ojalá que sea esa, en vez de caminar, al menos hagamos un tuk-tuk, ¿no? Los pueblos regularmente se hacen en lancha, en intermedio entre los pueblos, pero también puedes llegar a los pueblos desde las ciudades. No es una isla, es solamente otro extremo de la laguna. En San Juan pueden disfrutar de coloridas y concurridas calles, centros de apicultura, preparación del cacao, textilería y el acceso más próximo al mirador Rostro Maya. Y aquí en San Juan pueden hacer tours de chocolate, apicultura, también un poco de textilería, pero y lo que más me llamó la atención es el tour de las plantas medicinales. Así que vamos a dar una vuelta por las calles principales, una de ellas sería la calle de las Sombrillas,
y iniciaremos por ahí, vamos contando. O quién nos encuentra, que es lo que más que todo ha venido pasando. Y para los amantes del café, lo siento por la envidia sana que van a tener ahorita, espero que sea sana, pero voy a comerme un cafecito hecho helado, artesanal y de unos lugares que tienen el mejor café del mundo, así que... Llegamos a la calle de las sombrillas. Ahumaditos aquí todavía. Estamos en la calle de Mary Poppins. Qué chévere. Súper colorido, artesanal. La marimba. Aquí vemos una gran diferencia en afluencia de turistas. Una gran diferencia. Esto sí está crowded, está lleno. Mientras que en los demás pueblos estamos llenos. Obviamente que si ahorita caminamos por San Pedro, debe estar igual de lleno. Pero como caminamos muy temprano y en lugares un poco más alejados, pues lo vimos así. Y en Santiago, mucho menos. Porque era como que más pobladores, ¿no? Vimos que era 5 turistas, creo. Así que genial. O sea, genial por nosotros, genial por la gente, no, porque necesita la entrada de dinero de nosotros, que debemos visitarlo más, obviamente. Ya saben que es riquísimo comer en Santiago. San Marcos, han llamado Pueblo Hippie. Es un pueblo muy bello donde se practica el culto, el cultivo del ser. Mucha espiritualidad, mucha meditación, yoga, metafísica, encuentro con uno mismo, conocimiento interno. De verdad es que holístico, esotérico quizás, ¿no? Pero mal llamado hippie, obviamente. Hay cierto estereotipo de turista hippie, pero hay otros que efectivamente vienen a cultivar el ser como tal. Y adivinen, nos encontramos con más amigos que conocimos en el volcán. Está este parque, se llama Cerro San Cujil, donde está el salto de 15 metros de altura. Y vamos para allá, para poder dar ese salto bellísimo. Ya no hay tiempo para ello, tenemos media hora para nadar e irnos rapidísimo porque a las 5:30 parte el último bote que nos lleva a Pana. Y en Pana vamos a dormir porque mañana temprano debemos abordar el shuttle de las 9 de la mañana porque tenemos que estar a la 1:30 máximo en Guate, porque mi vuelo sale a las 3. Así que estoy con el tiempo a las justas. Pero miren, qué rico color de agua, ¿eh? Qué rico color de agua. Ah, mira, ahí está, con la cruz. Linda, está linda el color del agua. Sí, claro, está rico. Hicimos, estuvo buena. Al final hicimos una buena mancha con todos. Está bueno, está bueno.
Vamos el tridente colombiano y un peruano. Es un pequeño mirador. No es muy alto, estamos que a unos 15, 18 metros en altura. Ah, buena, muy buena. Se ve buenísimo, está rico. Bueno, nos salimos de acá, está cortito. Tú puedes, hermano, dale. ¡Yeah! Ladito. Ladito, pescadito. Plena sesión de fotos ahí. ¿Vas a lanzarte más? Bueno, anda mal tiempo, buena cara. Pero ya habías descargado No. lo anterior. 3 volcanes. Después de una gran noche con amigos que conocí en la Danta y en el volcán, toca una mañana de relajo haciendo kayak frente a imponentes volcanes. Y así culminó nuestra aventura en Atitlán, y ahora nos vamos en un shuttle privado a Ciudad de Guatemala y nos dirigimos al aeropuerto. Lamentablemente ya terminó nuestra travesía aquí en Guatemala, pero regresaremos. Ahora esperen que se viene la saga México.